Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. En los últimos años, los impactos se han intensificado con sequías, lluvias torrenciales, deshielos acelerados en los Andes que afectan mucho a las comunidades. A pesar de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, Perú sigue sin una ruta clara. ¿Qué se puede hacer para modificar esto? ¿Qué puede hacer la sociedad, la ciudadanía para participar? Conversamos con Micaela Guillén de MOSIC sobre la crisis climática en Perú y el rol de la sociedad civil en la construcción de soluciones. Empezamos. Ya estamos con Micaela Guillén, agradeciendo su participación y que venga a conversar con nosotros y nosotras en NTV Info. Y ya vamos a decir que Micaela Guillén es coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, es filósofa, especialista en interculturalidad, ambiente y género, tiene experiencia en promover procesos de reflexión y formación con organizaciones sociales. Y ya, Micaela, te lanzo la primera pregunta para empezar a conversar sobre el cambio climático, sobre la crisis climática. Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Primero quería que nos contaras qué significa esto, cómo se expresa esto, cuáles son las principales amenazas que enfrenta el país en esta materia. Muchas gracias. Bueno, para empezar, el Perú, por su ubicación geográfica, está en los últimos 2 años está amenazado por fenómenos climáticos que suelen suceder siempre, que son conocidos en el territorio, como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, pero en estos años han llegado de manera seguida y con una ferocidad que antes no la teníamos, ¿no? Hemos estado viviendo fenómenos del niño bastante severos, ¿no? El fenómeno de la niña también, ¿no? Van, vienen o no se van, entonces y eso que implica cambios en los ecosistemas, ¿no? Ya las temporadas de lluvia ya no son solo pequeñas temporadas de lluvia, sino son largas temporadas de lluvia o hay sequías, lo que genera inundaciones, deshumedecización de los bosques, ¿no? Eh, eh, el, mediciones más bajas de los ríos, y esto tiene repercusión, como lo menciono, en los ecosistemas, porque finalmente hay pérdidas de biodiversidad, ¿no? Se generan algunos problemas incluso económicos dentro de la vida de la gente, migraciones, porque, bueno, donde ya no hay ríos, no es posible obtener proteínas, no es posible cultivar, entonces hay que migrar y hay que cambiar, o también está implicando un cambio del uso del suelo, ¿no? Para otras actividades que están siendo parte de la adaptación de la gente. Y Micaela, ¿y qué pasa con los dispositivos internacionales que existen para mitigar o transformar o reducir los efectos de la crisis climática, el Acuerdo de París? ¿En qué medida esto está funcionando? ¿En qué medida esto se lleva a cabo en el Perú con medidas concretas? ¿Cómo está esa cuestión en relación al panorama global en el cual, bueno, hay algunos intentos para reducir estos efectos, pero bueno, ¿qué pasa en Perú? Sí, bueno, para empezar, este año se cumplen 10 años del Acuerdo de París y finalmente vemos que los esfuerzos no han sido suficientes, ¿no? Las últimas 3 conferencias de cambio climático, las COPs, han sido básicamente en territorios petroleros, ¿no? Donde cada una de esas COPs han roto récord en negociaciones de extracción de petróleo, ¿no? Lo que contradice la ambición que planteó el Acuerdo de París, que es reducir los gases de efecto invernadero a 45% de lo que en ese momento se producía, ¿no? Lo que ahorita tenemos es casi 3 veces más de lo que en algún momento pensábamos que podíamos alcanzar para evitar llegar al punto de no retorno, que los científicos recomendaron que sea el 1.5,
pero en el Acuerdo de París se menciona que sea los 2 grados, ¿no? En este momento estamos ya sobre el punto de no retorno que los científicos señalaron, ¿no? Estamos sobre el 1.5, por eso es que tenemos fenómenos climáticos más severos y continuos. ¿Qué se está haciendo en Perú? Bueno, en Perú para la adaptación y mitigación, el argumento que tiene el Estado es básicamente que necesitamos el fondo para actuar, el fondo que se usa para daños y pérdidas, ¿no? Para adaptación y mitigación, que deberían ser responsables los países contaminadores, ¿no? Para poder actuar. Mientras no tengamos uso de ese fondo, no se puede hacer nada. Entonces no hay una implementación, incluso teniendo del presupuesto destinado para un fondo de adaptación y mitigación, es menos del 1% del presupuesto nacional, o sea, nada, ¿no? Lo que estamos descubriendo ahorita en una investigación que estamos haciendo de las CNDCs en el Perú es que se ha planteado, bueno, está la Estrategia Nacional de Cambio Climático y están las estrategias regionales, ¿no? Solamente 2 regiones son las que tienen las estrategias regionales, ¿no? Y que no las pueden terminar de implementar o están implementadas a medias por falta de presupuesto. Que además la priorización sobre la adaptación y mitigación no necesariamente va en relación a lo que pasa en los territorios. A veces simplemente utilizan el argumento que está vinculado a la reducción de uso de plástico, ¿no? Al reciclaje, ¿no? Y no están atendiendo lo que está pasando en los territorios, que podríamos hablar en el caso de inundaciones, de adecuación de las cuencas, ¿no? Para que poder ampliar las cuencas y evitar las inundaciones, o adaptación de las zonas de las ciudades para que no tengamos inundaciones en las ciudades y no tengamos un sistema de drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está pasando ahorita es que hay una desatención sobre el tema, no hay presupuesto, tampoco hay un compromiso de parte del Estado para poder hacerlo, ¿no? Ellos están ahorita hablando sobre la ley de plástico, ¿no? Que no necesariamente eso termina por resolver el problema que estamos viviendo en el país. Y a nivel de qué está pasando con los contaminadores, bueno, los contaminadores están planteando falsas soluciones, ¿no? Como lo de los bonos de carbono, ¿no? Están pagándonos para poder seguir contaminando como una expiación de sus culpas, ¿no? Para poder sentirse libres de seguir consumiendo, de seguir generando gas de efecto invernadero y justificar de que, bueno, estamos pagando bosques en la Amazonía para que puedan mitigar. Pero esto también genera problemas a la interna, porque los bonos de carbono directamente tienen repercusión sobre los pueblos indígenas, donde hemos visto, por ejemplo, en el caso de Perú, que se está usando las reservas naturales para hacer ese tipo de negocios, ampliando reservas naturales, lo que está implicando despojo territorial de los pueblos indígenas que han estado por miles de años en esos territorios, ¿no? Precarizando sus vidas, generando conflictos, dividiendo las organizaciones y etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué crees que no se resuelven todos estos problemas que describís? Digamos, ¿no está en la agenda política el tema ambiental? ¿Está de una manera incompleta? ¿Es falta de conocimiento? Además de la falta de presupuesto que decías, ¿cómo evaluás esa distancia, esa brecha entre la política, si se quiere, de funcionarios, funcionarias, instituciones nacionales y las necesidades ambientales que atraviesa Perú? Sí, tiene que ver con nuestro modelo económico, ¿no? Nuestro modelo económico neoliberal, extractivista en el Perú nos ha hecho dependientes básicamente del extractivismo, ¿no? Es la única fuente hasta ahora que se ha encontrado para mantenernos dentro del sistema y mantenernos con una economía en progreso, ¿no? En desarrollo, como le han dicho en América Latina, ¿no? Sin embargo, eso está generando grandes presiones en los territorios, ¿no? Entonces, la priorización de este tipo de economía para mantenernos sobre el estándar que se establece económicamente en el mundo está prima más que lo que estamos viendo en el día a día, ¿no? Se ha hablado, sí, de cambio climático, se ha hablado, sí, sobre
sobre las contaminaciones, pero te dice, pero y entonces, si dejamos de extraer, ¿de dónde vamos a solventar lo demás, no? Porque se inunda algunos lugares, se destruye colegios, se destruye hospitales, y luego hay que reconstruirlos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar para reconstruirlos? ¿Cómo vamos a sacar para poder reconstruir las carreteras? Se convierte en un círculo vicioso Claro. finalmente, ¿no? Claro, o sea, un argumento que se muerde la cola porque finalmente no hay la voluntad para cortar ese circuito nocivo, ¿no? De alguna manera. Y sobre el extractivismo, que recién mencionabas, como esta alternativa pareciera para extraer, para sacarle el material al planeta y obtener divisas rápido, ¿qué otros problemas puede estar causando y qué alternativas hay, sobre todo, para pensar en en cómo salir de esa encerrona, ¿no? Sí, bueno, tenemos ahorita dos tipos de extractivismo, ¿no? El extractivismo que siempre ha estado, que es del de petróleo, oro, cobre, ¿no? Donde nuestra economía ha estado sostenida, ¿no? Que ha generado grandes problemas, sobre todo de impacto ambiental, ¿no? Tenemos más de 1.500 derrames de petróleo en todo el oleoducto norperuano, ¿no? Que ha generado pérdidas de ecosistemas, así que si sacamos cuentas entre reparación, remediación y lo que se ha perdido en biodiversidad, es mucho más caro de lo que se ha podido ganar, ¿no? No solamente en la Amazonía, sino también en la zona marino-pesquera, que el mar como no lo vemos, no vemos el fondo, pareciera que no existe vida, ¿no? Pero hay vida, hay pérdida de vida dentro del fondo marino, no hay contaminación con los oleajes que están sucediendo ahora por los fenómenos climáticos. El fondo marino se mueve y se remueve el derrame de petróleo y se pasa a otras playas, a otros espacios que no habían sido contaminados, entonces se va extendiendo. Entonces, hay afectación directamente a la biodiversidad, que es incalculable, hay afectación a la vida de la gente, porque estamos hablando de ríos contaminados, ¿no? Donde ya no va a haber vida. El otro día hablaba con una organización de Trujillo que hace vigilancia y monitoreo ambiental en los ríos, y ellos me hablaban de una cantidad de ríos muertos increíble, ¿no? Y solamente en la costa, donde históricamente ha habido extractivismo, en la costa, en la zona andina, todo el norte, ¿no? Donde ha habido extractivismo de oro, de cobre, y que ahora se están reactivando, ¿no? Se están reactivando lotes petroleros en zonas críticas, y aún sabiendo que el petróleo que se extrae en el Perú es un petróleo no tan comercial, ¿no? No es tan rentable. El, a Cajamarca es uno de los más golpeados por la actividad extractiva. Cajamarca siempre ha sido una de las regiones golpeadas por la actividad extractiva, y esta vez se han reactivado una cantidad bárbara de concesiones mineras, ¿no? Incluso dentro de la ciudad, ¿no? Muy cerquita, como 5, 15 minutos de la ciudad, que ya están contaminando los ríos que todavía estaban vivos, ¿no? Entonces estamos hablando están matando ríos, están matando biodiversidad, están contaminando los valles, ¿no? Y ahora tenemos una segunda ola de extractivismo, que es el extractivismo para la transición energética del norte global, ¿no? ¿Dónde está lo de litio? Hay más presión sobre el cobre y todos los minerales críticos. Eh, Esto está presionando aún más al sur, ¿no? Entonces estamos hablando se ha planteado una transición energética desde el norte global para poder seguir manteniendo el nivel de consumo y toda la cadena de producción tan grande y de acumulación que tiene, a costa de nuevos territorios de sacrificio, ¿no? Los Ujú. nuevos territorios de sacrificio seguimos siendo nosotros, no son otros actores, solo que hay territorios donde en muchos años han habido resistencias y que han tenido otro tipo de actividad, y ahora se está presionando aún más, y en la situación política que tenemos hay represiones bastante duras, no estamos hablando de muertos, de criminalización, de persecución de dirigentes y dirigentes en los territorios. Entonces, estos dos tipos, este extractivismo que tenemos en el país es bastante cruel, ¿no? Porque además estamos hablando de una minería que ni siquiera es regulada, porque están flexibilizando a tal punto que ya es inservible los estándares ambientales, se ha debilitado totalmente la institucionalidad ambiental, no hay quien vigile, se ha reducido el presupuesto del Ministerio de Ambiente y a los otros organismos que pueden hacer seguimiento, entonces es como libre, ¿no?
A esto habría que sumarle la actividad extractiva minera ilegal también, ¿no? Que de la noche a la mañana aparecen con aparatos gigantescos, ¿no? O sea, es un poco sospechoso también de dónde sacan financiamiento para poder montar tremendas minas ilegales, ¿no? Los espacios en los que están trabajando, que se zurran en todos los estándares, los poquitos que habían, ¿no? Pero que además hay una pregunta que nos hacíamos hace tiempo con un grupo de compañeros que estamos haciendo seguimiento, es, esto finalmente sale del Perú totalmente legal, ¿no? Alguien que lo limpia, que lava estos minerales para que pueda salir, que se beneficia además porque hay un costo muy bajísimo para la producción de este mineral, o sea, no están pagando nada, no van a consulta, ¿no? Entonces, finalmente, ¿a quién les conviene la minería ilegal también en el Perú? Es que forma parte incluso de toda esta ruta, ¿no? De la minería, de quienes están dentro del poder, las mafias que se han afianzado dentro del poder y a quienes representan, ¿no? Quienes están moviendo estas leyes, estas inscripciones que se están moviendo para los mineros ilegales, para legalizarlos. Entonces, es mucho cuestionamiento y como te decía, aquí está primando la economía, no solamente la economía legal, sino también la economía ilegal. Y ante este panorama, Micaela, que nos describís, presión sobre el planeta para mantener niveles de consumo, fragilidad política o desinterés político en el Perú, la irresponsabilidad de algunos empresarios y en algunos casos hasta conductas ilegales de algunos empresarios, ¿qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿cómo puede participar la ciudadanía, las comunidades afectadas, que finalmente son las protagonistas y las víctimas de la crisis climática? ¿Qué están implementando ustedes para generar esa participación ciudadana, para que esté esa voz presente y amplificada? Este año en Latinoamérica están sucediendo espacios de encuentros internacionales, tanto de negociaciones oficiales de los presidentes de América Latina, los a nivel mundial. ¿No? El año pasado tuvimos la COP de Biodiversidad en Colombia, y está siendo la oportunidad para poder también articularnos desde América Latina sobre las demandas que tenemos. Hace poco estuvimos en el encuentro de América Latina y el Caribe de falsas soluciones, ¿no? Y encontramos muchas particularidades en lo que te estoy contando, que no solo pasa en Perú, sino está pasando en el resto de países de América Latina, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, está sucediendo. Porque hay una presión sobre América Latina que es finalmente la despensa de recursos naturales para poder seguir financiando y sosteniendo el desarrollo del norte global. Entonces, nosotros vimos la COP30, que es esta conferencia de cambio climático, que va a suceder en Brasil, en Belém do Pará, y va a ser en noviembre. Nosotros no tenemos muchas expectativas sobre lo que se vaya a hacer en las negociaciones oficiales, pero sí consideramos que deberíamos construir una posición desde los territorios sobre la crisis climática y ambiental. ¿Por qué? Porque en los otros espacios internacionales a los que hemos asistido sobre cambio climático, hemos escuchado la posición oficial de Perú, y la posición oficial del Perú es que todo está bien, Mm. es que se está cumpliendo las metas, es que hay participación ciudadana, es que se está respetando la institucionalidad, y eso no es cierto. Eso no es cierto, empezando desde que ya los ministerios no se quieren sentar con las organizaciones sociales. Siempre ha habido procesos de confrontación con el gobierno, y los ministerios siempre se han sentado con las organizaciones a escuchar, a debatir, a proponer, a presentar. Ahora no lo Ahora ni hacen. siquiera. Ujú. No, incluso invalidan los espacios de participación que hemos tenido, ¿no? La Comisión Nacional de Cambio Climático era un espacio en la que podíamos, desde sociedad civil, desde los diferentes sectores, poder cuestionar, presionar, mover, pedir rendición de cuentas sobre las posiciones que se presentan en los espacios internacionales vinculados al cambio climático. Ahora no se puede, ¿no? Incluso en el 2020, en la COP28, nosotros pedimos que se nos pueda presentar la posición Perú, y nos dijeron que era secreto de Estado, ¿no? Y que no podían presentarlo, y luego lo presentan en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, mucho secreto ahí tampoco había. Entonces, Claro. nosotros decidimos que era necesario poder articular
con otras redes que están viendo el tema ambiental, el tema del cambio climático y que van a participar a la COP para trabajar una posición Perú. Ahí vino la propuesta junto a RedMUC y a CEAS, al CAP, a la red de centros sociales de los jesuitas, a LatinDat, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar una posición Perú que represente a lo que está pasando en los territorios? Y surge una práctica que ya lo hemos tenido en el MOSIC, ¿no? Que eran las audiencias públicas ambientales y climáticas. Estas audiencias buscan escuchar y trabajar primero trabajar las demandas que tienen en los territorios, ¿no? Pero también las propuestas y las alternativas de adaptación que están presentando, adaptación y mitigación, porque Ujú, estamos hablando de organizaciones y pueblos que ante la ausencia del Estado tienen que resolver ujú. cómo va a sobrevivir en su territorio, ¿no? Entonces, hay diversidad. Se han planteado 4 espacios macroregionales, ¿no? La que viene ahora el 8 y el 9 es la del macrocentro, que va a suceder en Huancayo y que está congregando a las regiones del centro del Perú, incluida Lima, el sur, que va a ser en Cusco, la del norte, que va a ser en Jaén, y la de la Amazonía, que va a ser en Tarapoto. Y finalmente, hacia octubre, vamos a tener una nacional, que va a ser en Lima. Y la intención es que este documento, que van a ser 4 en verdad, pero esta posición que se construya, sea una herramienta que nos sirva para la denuncia en los procesos internacionales, pero también para generar presión a los negociadores de Perú, ¿no? Si bien es cierto, seguramente nosotros podemos incidir en una cosa chiquitita, pero sí, por lo menos, retratar lo que está pasando, ¿no? A veces van los ministros de Ambiente o de Cancillería y van contando que acá se está resolviendo todo, ¿no? Pero no Ujú. están diciendo que están sucediendo cosas que no necesariamente el gobierno tendría que resolverlas, sino que tiene que ver incluso con responsabilidades de otros países, pero hay que tomar una posición sobre eso también, ¿no? De denuncia sobre los países, teniendo en cuenta lo que está pasando en nuestros territorios, ¿no? Lo que está sufriendo las poblaciones que están en lugares críticos sobre la crisis climática. Ese es el proceso que hemos construido. Este documento, además, buscamos que no solo sirva para el proceso COP, sino también para la Cumbre de los Pueblos, que va a ser importante poder también entablar diálogo con las organizaciones. Nosotros estamos ahorita también dentro del espacio de organización internacional de la Cumbre de los Pueblos y estamos generando espacios para que también Perú pueda tener un espacio, un espacio especial para que presente su posición, ¿no? Que pueda discutirlo con otros países. Y además, estamos en un año preelectoral, ¿no? Hace poco Dina Boluarte llamó a las elecciones y este proceso que le hemos llamado la Ruta de los Pueblos va a servir para que también se tenga en agenda o se visibilice que la agenda ambiental y climática es urgente de considerarse también en las agendas políticas. En virtud de este anuncio que mencionabas de las elecciones que ya tienen fecha en Perú, ¿cómo crees que va a ser el retorno de estas reflexiones y soluciones desde la ciudadanía, que son las audiencias climáticas que nos mencionás? ¿O qué esperanzas tenés de que esto forme parte de las agendas electorales de los y las candidatas en Perú? Mira, con estos anuncios de reapertura de proyectos extractivos, muchos de ellos críticos, ¿no? Donde no ha habido resistencia por años, ¿no? La agenda ambiental ya está en, en la agenda de la gente, ¿no? Creo que se va a usar incluso, ¿no? Vamos anti-Conga, anti-Tía María y todos van a volver los candidatos que nos digan no al extractivismo. Pero esta vez ya no es solamente no al extractivismo, sino qué alternativas se plantean, ¿no? Creo que estamos en otro momento de la historia también, de las organizaciones incluso mucho más maduras, ¿no? En las que están exigiendo también alternativas y en las que ellas están asumiendo alternativas también con sus propios medios, ¿no? Entonces creo que ahora es posible que la gente no solo exija posiciones en relación al extractivismo, sino alternativas al extractivismo, ¿no?
qué hay, porque finalmente estamos en una crisis económica también, ¿no? Entonces es necesario saber qué están planteando, cómo van a diversificar, cuáles van a ser las prioridades también de inversión. Y por otro lado, también creo que va a ser importante hacer bulla en relación a que existe crisis climática, Ujú. ¿no? Y hay un impacto ambiental sobre las actividades económicas que prioriza el Estado, porque venimos de una corriente que va creciendo, una corriente antinegacionista de la Claro, crisis perfecto. climática, ¿no? Liderada por Trump, ¿no? Incluso hace poco hablábamos en este encuentro latinoamericano sobre el trumpismo, ¿no? Que Ujú. hay todo, y los trumpistas que hay en América Latina, ¿no? Está creciendo y seguramente va a aparecer acá también en Perú, ¿no? Aquellos nieguen que se está haciendo ideología con la crisis climática y que lo único que queremos es evitar el desarrollo del Perú, ¿no? Como se ha hecho con el tema de la equidad de género, ¿no? Que se ha hablado sobre la ideología de género, para Bien. poder reducir derechos, no reconocer a la gente, y en este caso no reconocer la situación real que está pasando en el país, ¿no? O sea, y podemos ir mapeando quiénes van a ser aquellos que lideren esos procesos, porque ya los vamos viendo en su discurso también, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener una situación bastante difícil, ¿no? Por un lado, desde las organizaciones creo que va a haber una exigencia mayor, pero por otro lado, quienes tienen el poder seguramente también van a entrar a este club de los negacionistas, ¿no? Y que van a hacer la guerra también con sus posiciones, ¿no? Y van a estigmatizar, pues, ¿no? Esto de la ley APSI, por ejemplo, no es casualidad, ¿no? Muchos han hablado en el debate del Congreso sobre las organizaciones las organizaciones ambientales, ¿no? Que están contaminando a la gente. Ujú. Entonces, seguramente vamos a tener un espacio bastante peleado, posiciones en las que sean anti-extractivistas y otros que sean negacionistas al cambio climático. Es una elección muy difícil, mucho más difícil que la anterior, y creo que cada elección es mucho más difícil que la anterior. Vamos a seguir con atención estos temas en el proceso electoral que se abre en Perú, con la crisis climática que sigue creciendo lamentablemente. Y antes de despedirnos, Micaela, y agradeciendo tu tiempo, ¿cómo, si hay alguien interesado, interesada de participar de las iniciativas como las audiencias climáticas desde sus comunidades o de otros trabajos, cómo pueden vincularse, a dónde pueden recurrir? Sí, bueno, pueden seguir las redes tanto de MOCIC, MOCICC, como la red Muki, ¿no? Donde se están publicando los procesos de audiencia, las convocatorias, ¿no? Esta vez la primera que vamos a realizar va a ser en Huancayo, el 8 y 9. El 9 va a ser totalmente abierto para quienes quieran participar, va a ser en Huancayo. Pueden escribirnos en las redes sociales para poder inscribirse, ¿no? Para poder hablar sobre la participación de su organización, quizás, ¿no? Y bueno, y estar atento también a las redes porque vamos a empezar a sacar conclusiones, adelantos, extractos de lo que va pasando. Nosotros estamos totalmente esperanzados en este proceso, básicamente porque no podemos ir a espacios internacionales sin primero hacer un proceso territorial, ¿no? Y creo que eso es lo que debería también suceder en el Estado, ¿no? Ser este espacio, porque ellos tienen espacios de participación ciudadana y estos espacios de participación ciudadana deberían estar escuchando a la gente que está todos los días luchando y planteándose alternativas frente a las diversas crisis que estamos viviendo en el país. Invitarlos entonces a que puedan participar, abramos estos espacios, se nos están cerrando espacios de participación, nosotros estamos luchando todos juntos por abrir estos espacios y por construir alternativas, por construir soluciones también dentro de las posibilidades que tenemos y también reconociendo los saberes ancestrales que son los que ahorita en los territorios están ayudando a la adaptación frente al cambio climático. Muy bien, muchas gracias, Micaela, por tu participación. Gracias a ustedes. Hemos llegado al final de una nueva entrevista en NTV Info. Les invito a seguirnos en las redes sociales y también unirse a nuestro canal de difusión de NTV Info en WhatsApp. Hasta la próxima.